qué bueno que Dios nos da esta nueva bendición de poder estar en este lugar para poderle adorar. Como siempre hemos mencionado, ¿verdad?, la importancia de reconocer cada día que Dios nos da vida, de reconocer lo que es, que Dios es el único digno de ser exaltado, de ser glorificado. Y vamos a pedirle en esta mañana al Espíritu Santo que Él nos siga ministrando a nuestras vidas. Hoy nosotros le hemos adorado a través de la alabanza, a través de cada siembra, a través de cada ofrenda que traemos para el Señor y de todo diezmo, ¿verdad?, que nuestro corazón en agradecimiento damos a Dios. Hay una lucha concerniente, cuando digo la palabra diezmo, ¿verdad?, de que en muchos lugares rechazan el diezmar, pero nosotros entendemos que no solamente vamos a dar el 10%, sino el 100%. Cristo dice que Él dio todo. ¿Cuántos lo creen así? Cristo dio todo por nosotros. Y si nosotros podemos darle a Dios un poco de lo mucho que Él nos da, Dios es honrado y es glorificado. Oramos. Padre, te damos gracias y te damos a ti el honor, te damos a ti la honra y te damos a ti, Señor, toda gloria, porque toda la gloria te pertenece a ti. Hay de aquel hombre, Señor, que se quede con la gloria que no le pertenece. Señor, nosotros te damos a ti el honor, la honra, la gloria y la adoración, porque eres Dios, el Dios incomparable, eres el Dios soberano, el Dios inmutable, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, Señor. Eres el Dios que gobierna, Señor, sobre todas las cosas. Y es tiempo, Señor, de darte la gloria, porque hoy en este día nos das la vida, nos das, Señor, este privilegio de poder estar aquí, en un lugar como este, donde tu palabra es predicada y que el Espíritu Santo en esta mañana lleve la palabra del oído al corazón y sea enraizada, Señor, ahí, para vivirla en todo momento, Señor, de nuestra vida aquí en la tierra. Te rogamos por aquellos que se están conectando, Señor, a esta transmisión. Rogamos también que el Espíritu Santo bendiga a esas vidas, Señor, hambrientas y sedientas de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos el honor, Señor. Amén. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Estamos viendo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero estamos profundizándonos en cada capítulo, en cada versículo de este Evangelio. Y dice el capítulo 7, versículo 31 al 37, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. El 37. Y de gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar, ¿verdad? Qué gran poder de Dios. Y queremos decir en esta mañana que ese poder no ha menguado. Es el mismo poder. Porque dice la Biblia que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero en esta mañana queremos traer el propósito de esta palabra. Y el propósito es demostrar la compasión y la misericordia de Jesús a aquellos que sufren. ¿Cuántos sufren? Todos sufrimos, ¿verdad? De una forma o de otra, todos sufrimos. Pero Dios en su misericordia, en su compasión, Él se muestra guardándonos en todo tiempo. Y el tema de esta mañana le puse por nombre Jesús,
el sanador de todas las enfermedades. Repita conmigo: Jesús es el sanador de todas las enfermedades. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede sanar desde una temperatura hasta un cáncer, hasta un SIDA. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y Él tiene el poder para hacerlo. Pero la pregunta es, ¿lo hará siempre? La respuesta es no. ¿Por qué? Diga conmigo: porque Dios es soberano. Recuerdo cuando el apóstol Pablo oró al Señor. ¿Cuántas veces oró? 3 veces, para que le quitara el aguijón, un dolor que tenía en su cuerpo, para que no se enalteciera de tanto conocimiento que él tenía. Pero dice que oró 3 veces. ¿Pero qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la gracia de Dios, dice que se perfecciona el poder de Dios en nuestras debilidades. Y si muchas veces hemos estado pasando por alguna enfermedad y hemos orado al Señor que nos sane y aún no hemos sanado, ¿qué debemos decir? Gloria sea al Señor, porque Dios sabe el propósito y Él está obrando en nuestras vidas en cualquier condición que nos encontremos. Y solamente a Dios sea la honra y sea la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si recordamos en los pasajes anteriores, el Señor sigue estando en un territorio gentil, donde veíamos que había sanado a una mujer que no era judía. Y vemos aquí que Marcos menciona algunas de las ciudades y así como regiones que visitó con sus discípulos, lo que llevaría varias semanas o incluso meses. Pero de todo lo que ocurrió en ese periodo, vemos aquí que el evangelista Marcos solo recoge y nos habla de la curación de un sordo y tartamudo, ¿verdad? Qué dificultad es para un sordo y tartamudo platicar. Pero dice que en la región de Decápolis era una región predominante pagana, o sea, no creían en Dios. Tenían a sus ídolos y adoraban a otros dioses. Y estaba ubicada al este del río Jordán. Y era una región de gran diversidad de cultura y así como religiosa, con influencias griegas y romanas. Era una ciudad totalmente idólatra. Y en el contexto político dice que en ese momento Judea estaba bajo el dominio romano y el gobernador romano de ese entonces era Poncio Pilato. Y la región de Decápolis era una zona de gran tensión política y religiosa. Había conflictos entre judíos y así como los paganos. Pero en el contexto religioso nos dice que la religión judía era predominante en la región, era la que dominaba. Pero también había una influencia de la religión pagana, como hoy en día. Y Jesús, Marcos dice que Jesús estaba predicando y estaba enseñando en esa región. Y el mensaje de Jesús, su mensaje de amor y misericordia, estaba atrayendo a muchos seguidores. Y en el contexto social dice que la sociedad de la región de Decápolis se caracterizaba por rocas en capas, con una gran brecha donde los discapacitados, como el sordomudo, eran a menudo marginados y excluidos de la sociedad. Es lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Cuando alguien tiene una deficiencia para oír y para hablar, son marginados, como que no entran en la sociedad. Y en el contexto histórico dice que la sanidad del sordomudo por parte de Jesús es un ejemplo de misericordia y compasión que desafía las normas sociales y religiosas de esa época. Y volviendo a Marcos 7, 31 y 32 dice: volviendo a salir de la región de Tiro,
vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Pero yo quiero ir un poco más allá, en el versículo 32, que dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. La necesidad nos hace salir de nuestro lugar de comodidad e ir en busca, caminar para aquello que estamos necesitando para suplir nuestra necesidad. Por eso hoy en día es importante que la iglesia cambie su pensamiento y pueda saber que cuando hay una necesidad, si alguien está necesitado, tiene que levantarse, salir de ahí y buscar suplir la necesidad. Hoy en estos tiempos muchos cristianos están acostumbrados que vayan de la iglesia, que vaya el pastor y le supla la necesidad donde él está, porque él no puede salir, no puede venir a la iglesia para que oren por él. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando volvieron a salir de la región donde andaba, vinieron a Sidón, al mar de Galilea. Y cuando los vieron pasar por esa región de Decápolis, dice, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Jesús no fue en busca del enfermo para orar por él. Pero hoy muchos cristianos tienen ese pensamiento que el líder, que el pastor tiene que ir a la casa y decir, oye, estás enfermo, ¿quieres que ore por ti? No, cuando hay una necesidad y queremos que Dios supla esa necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos e ir. La misma Biblia dice, si alguien está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Dónde? Pero cuando están en la iglesia. Pero muchos cristianos lo han tomado al revés. Los llamen para que vayan a orar a la casa por ellos. No, es cuando estamos en la comunión como ahorita. Si alguien se encuentra enfermo, al final de la predicación puede decir, pastor, yo quisiera que oraran por mí, que me ungieran con aceite en el nombre de Jesús. ¿Y qué vamos a hacer los pastores? Vamos a orar por él. Porque él está reconociendo que tiene una necesidad y que solamente Jesús tiene el poder para sanarlo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Vemos que el hombre no podía oír ni hablar. Pero la gente, mire, la gente estaba segura de que Jesús podría curarle. Pero la pregunta es, ¿por qué estaban seguros de que Jesús lo podía sanar? Ellos habían leído lo que dijo el profeta Isaías. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Vamos a ver. Isaías 35:6 se lee así. Dice, entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Todo judío desde niño conocía la Torá, lo que es la ley. Y ellos sabían que el profeta Isaías había profetizado esta palabra. Y ellos, la gente dice que llevaron al sordo y tartamudo. Ellos creían que Jesús, si ponía su mano sobre su cabeza, ese hombre iba a ser curado. Porque ellos conocían esta palabra que dijo Isaías, que el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, esta profecía se está refiriendo a la restauración y la redención que Dios traería a su pueblo en el futuro por medio de Jesucristo. Y la imagen de los cojos
saltando como ciervos y la lengua de los mudos cantando, simboliza la liberación y la sanidad que Dios traería a aquellos que han sido oprimidos y marginados. Dice que los cojos que saltan como ciervos simbolizan la restauración de la salud y la fuerza física. Ahora, la lengua de los mudos que cantan simbolizan la restauración de la voz y la capacidad de expresarse. Y las aguas que brotan en el desierto y los arroyos que fluyen en la soledad simbolizan la provisión y la vida que Dios traerá a un mundo árido y desolado. La gente del mundo está desolada. No hay esperanza viva. La esperanza que el mundo da es una esperanza falsa y muerta. Y solamente en Cristo podemos encontrar las corrientes de agua viva. Dice el versículo 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Tomándole aparte de la gente. Jesús llevó al hombre lejos de la multitud curiosa. ¿Por qué, hermanos? Todo tiene un significado. ¿Por qué Jesús no lo sanó ahí en medio de la gran multitud? ¿Sabía usted que en toda esa multitud la mayoría no creían en él? Andaban solamente por curiosos. Y Jesús no hizo un espectáculo del sordo y tartamudo, lo que hoy los evangelistas hacen en las campañas. Vengan, vengan, porque hay una cruzada de sanidad y milagro. No hablan de salvación. Y empiezan a hacer un espectáculo, un show, donde nada tiene que ver el evangelio del Señor Jesús. Y hacen un espectáculo de alguien que supuestamente ha sanado. Y Jesús está en contra de eso. Por eso Jesús dice que lejos de la multitud curiosa, se apartó a solas con el sordo y tartamudo. Jesús quería que la gente no le siguiera debido a sus milagros. Pero mientras más decía que no dijera a nadie el milagro, ellos más hablaban. Ahora, por otro lado, nos dice que nosotros le digamos al mundo las buenas nuevas y nosotros nos quedamos callados. Pero va a venir un evangelista de una campaña. No, hasta decimos, va a venir el evangelista Juan sin miedo, que no le tiene miedo a nadie. Y él tumba y hace tumbadera y dice que sanan. No, hermanos. Dios no nos llamó a publicar milagros y señales. Dios nos llamó a publicar las buenas nuevas de salvación. Y es lo menos que se predica en las campañas, ¿verdad? Entonces, por eso la iglesia debe conocer y entender que el propósito del evangelio del Señor es proclamar las buenas nuevas de salvación. Dice el versículo 34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá, es decir, sé abierto. Ahora, estos dos detalles también son significativos. Y primeramente dice que Jesús elevó su mirada al cielo. ¿Por qué? Estaba indicando que la ayuda que el sordo, mudo necesitaba había de venir de Dios. Y que Jesús actuaba en unión con él. Y en segundo, el Señor gimió mostrando el profundo dolor que su alma sentía por la carga tan terrible de sufrimiento que los hombres llevan sobre sí a causa del pecado. Diga conmigo,
Jesús tiene autoridad para sanar. Y de eso no dudamos nada. Él tiene la autoridad, la capacidad para sanar, tiene la autoridad para restaurar la salud física, así como espiritual. La sanidad de Jesús no solo se limita a la restauración física, sino que también implica la restauración espiritual y una conexión con Dios. Por eso Jesús primeramente quiere sanar nuestra enfermedad espiritual, que es el pecado. Porque cuando Él sana lo espiritual, nos unifica con Dios, nos restaura con Dios. Y tenemos esa relación íntima y personal con Dios todos los días. Y la acción de Jesús de mirar al cielo y suspira, muestra su conexión con el Padre y su autoridad para realizar milagros. Ahora, la palabra efatá significa ábrete. Esto simboliza la apertura de los oídos y la boca del hombre, pero también puede ser interpretada como una invitación a abrirse a la fe y a la conexión con Dios. Y Dios hoy habla y te dice que es necesario que los oídos espirituales sean abiertos para que puedas oír la voz de Dios. Es necesario que la lengua de ese tartamudo sea liberada por el poder de Dios para que puedas hablar de su palabra. Dice el versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba ¿qué? ¿Cómo hablaba? Bien. ¿Verdad? No es como hoy muchos mercenarios de la fe que andan predicando por ahí y pasan. Le digo esto porque lo he visto, he sido testigo ocular, porque hemos ido a ministrar con la alabanza a ciertas campañas y salgo enojado por esos predicadores que solamente van por otra cosa, pero menos por el propósito de predicar el evangelio. En una ocasión me tocó estar en una campaña, estaba a reventar, mucha gente, pero la mayoría cristianos que van a ver si se pueden arrepentir otra vez. Y hizo el llamado para los enfermos y orar por ellos. Y pasó una persona que no, realmente no podía hablar, hablaba más o menos. Entonces él oró por todos y le dijo, a ver, y oró por ella, por la persona. Dice, bueno, y le dijo, a ver, repite esta palabra. Y pues no, como que dijo el predicador, bueno, dice, como nunca ha hablado en su vida, dice, es cuestión de cada día vaya practicando para que ella recupere el habla. Así dice la Biblia. No, la Biblia dice que no. Porque vemos aquí que dice que al momento que Jesús metió sus oídos, sus dedos en sus oídos, y así en su garganta, fueron ¿qué? Abiertos. ¿Y qué pasó? Los oídos se abrieron y escuchó. Y luego se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Entonces no se crea de esos falsos que andan por ahí engañando. No se crea. Cuando Jesús sana bien. Amén. Sí, cuando Él sana bien. No deja rezagos de enfermedad ahí. A menos, como dijo Jesús a aquella mujer, mira, ve y no peques más. Porque si vuelves a pecar, aguas, solamente ahí. Pero cuando Dios sana a alguien, lo libera completamente. Como el resto de los casos, el poder del Señor se hizo efectivo al instante, devolviendo el oído al sordo. Y lo que aún era más maravilloso, si podemos decirlo así, fue que le dio la capacidad de hablar sin haber oído normalmente en el curso de su vida. Nunca había oído.
nunca había hablado bien, pero el poder sanador de Jesús lo liberó completamente. Como dijo aquel, total. La sanidad de Jesús es completa y perfecta. Diga conmigo, la sanidad de Jesús es completa y perfecta. Así, hermanos. Así es que no se crea de esos milagreros que andan por ahí. No se crean. Mándenlos a volar de donde vinieron. Crea usted a la palabra de Dios. Es más, el próximo domingo, si Dios nos permite la vida, vamos a hablar sobre eso. Porque quiero que usted como iglesia del Señor en este lugar conozca la palabra de Dios y no sea engañado. La sanidad de Jesús es completa y perfecta, restaurando la salud física y la capacidad de comunicarse del hombre. Ahora, la fe y la confianza en Jesús, hermanos, es fundamental para recibir la sanidad y la restauración. La acción de Jesús de sanar al tartamudo y sordo es un ejemplo de su poder y autoridad para la salud y la dignidad de las personas. La sanidad del hombre también simboliza la restauración espiritual y la conexión de Dios, que es posible solo a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso ningún pastor tiene el poder para sanar. Ninguna iglesia le puede sanar. Solamente el poder de Jesucristo. Es el único, hermano. Fuera de Él no hay otro poder, solamente Jesucristo. Dice el versículo 36. Y les mandó. ¿A quién? A la multitud que vieron el milagro, que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaban, tanto más y más lo divulgaban. ¿Pero qué divulgaban? El milagro. No divulgaban el mensaje. Por eso, si usted se ha dado cuenta que aquí nosotros casi no andamos contando testimonio, ni pasamos, hermano, quiero un testimonio. No. Ocupamos el lugar para hablar de la palabra de Dios. Porque el milagro no te va a salvar. El milagro solamente trae a curiosos. Pero la palabra, por medio del Espíritu Santo, trae al pecador, que lo confronta, que le dice, mira, reconoce tu pecado, reconoce la vida que estás viviendo que no es la correcta. Y el Evangelio te confronta y te hace enojar, te molestas. Y en vez que salgas contento del servicio, sales enojado porque Dios te confrontó. Y ese es el Evangelio, que nos confronte. Ahora, ¿por qué Jesús prohibió que divulgaran la sanidad del tartamudo y sordo? Aquí hay varias razones posibles por las que Jesús no quería que divulgaran el milagro. Número 1. Jesús quería evitar la fama y la adulación, lo que hoy muchos quieren, la fama. Va a venir el predicador, decíamos Juan sin miedo. Va a venir el predicador Juan Chicharrón. Va a venir y el pueblo, y lo lamentable es que el mismo pueblo cristiano llena los estadios. Van allí. Porque esos pseudo predicadores quieren la fama y la adulación. Ay, no, hombre. Y hasta, escucha, hasta dicen, hoy voy a desatar una palabra de poder. ¿Ha escuchado eso? Hombre, cuando usted escuche eso, mándelos a volar, hermano. Ningún predicador tiene en sí dentro una palabra de poder. No, ninguno. El único que tiene palabra de poder es Dios. Y esa palabra está en el libro que se llama Biblia. Y Jesús evitó la fama y la adulación. ¿Por qué? Mire,
Jesús podría haber querido evitar que la gente se centrara en su fama y adulación. Jesús no quería eso. Jesús quería que en lugar de la fama y la adulación, quería que el mensaje de salvación que él predicaba se extendiera a la gente. Es lo que Jesús quería. Número 2, Jesús no quería ser visto como un simple sanador. Jesús quería evitar que la gente lo viera solo como un sanador físico, en lugar de como el Mesías que había venido a salvar a la humanidad del pecado. 3, Jesús quería mantener un perfil bajo. ¿Por qué? Quería evitar llamar la atención de las autoridades romanas y judías, que podrían haber visto su ministerio como una amenaza, que incluso lo vieron. 4, Jesús quería que la gente se centrara en la fe en Él y no en los milagros. Y hoy vemos que es todo lo contrario. Hoy la gente, el mismo pueblo cristiano, siguen o buscan los milagros, buscan las señales, pero no se centran en la fe en Cristo. Jesús quería que la gente tuviese una relación personal e íntima con Él. Jesús quería que la gente se centraran en la fe y en la relación con Dios en lugar de los milagros y señales físicas. Por eso siempre vamos a hacer hincapié. Si en un lugar no se le da tiempo a la palabra de Dios y se la pasan hablando puras barrabasadas, hermanos, huya de ese lugar y busque un lugar donde el evangelio de Jesús sea puro, donde se exhorte a la iglesia a caminar en santidad todos los días. Ahora, en conclusión de por qué Jesús prohibió que divulgaran la sanidad del tartamudo y sordo, no podemos saber con certeza por qué Jesús no quería que la multitud divulgaran el milagro. Pero es probable que haya sido por una combinación de estas razones. Pero en cualquier caso, vemos que la reacción de la gente a desobedecer la orden de Jesús de publicar el milagro, de todos modos, muestra la gran impresión que causó su ministerio en la gente por todo lo que Jesús hizo. El versículo 37 dice: y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hermanos, ¿quién lo hace bien solamente? Dios, es el único. Por eso, cuando usted predique, no prometa milagros, no prometa sanidades. No, voy a orar por ti, Dios te va a sanar. No, ¿tú qué eres? Eso es un pecador. El único que lo hace bien es Jesús. Es el único que puede sanar. Claro, nos va a usar a los hombres, al humano, para que Él se glorifique. Pero si Él lo hace, no es para que tú seas honrado o tengas fama, sino para que le des la gloria a Jesús. Para eso. Dice que la gente se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Los espectadores estaban sumamente atónitos por sus maravillosas obras. Dijeron: todo lo ha hecho bien. Lo mismo hace oír a los sordos y a los mudos hablar. Solo Jesús es el sanador de todas las enfermedades. ¿Quién? Jesús. Nadie más.
Así es que si alguien le dice, yo conozco a un brujo que sana, ese está más enfermo que usted. Ese no puede ni con su propia vida, carga legiones de demonios. Nadie le puede sanar excepto Dios. Solamente. Para ir resumiendo, esta escena nos enseña varias lecciones importantes. Número 1, nos enseña la autoridad y el poder de Jesús. Vemos que la sanidad del tartamudo y sordo muestra la autoridad y el poder de Jesús sobre la enfermedad y la discapacidad. 2, nos muestra la compasión y la misericordia de Jesús. La acción de Jesús al sanar al tartamudo y sordo muestra su compasión y misericordia hacia aquellos que sufren. 3, nos muestra la importancia de la fe y la confianza. La sanidad del tartamudo se produce porque Jesús, escuche bien esto, porque Jesús tiene fe y confianza en la capacidad de Dios su Padre para sanar cuando Él se lo pedía. Él lo sabía. 4, con esta sanidad nos muestra que su obra no se limita a una sola persona o grupo, sino que es universal y se extiende a todos aquellos que necesitan sanidad y salvación. Y la pregunta en esta mañana, ¿cuántos necesitamos sanidad? Yo creo que muchos. A veces nos enfermamos y necesitamos sanidad de nuestro cuerpo físico. Pero ¿quién es el único que nos puede sanar? Es Jesús. ¿Y cuándo lo hará? Cuando Él quiera. Y si Él no quiere, también, gloria sea al Señor. No por eso Él dejará de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Pero Él sana cuando quiere y a la hora que Él quiere. Su obra no se limita. Para ir terminando, quiero dar la siguiente aplicación. Esta escena nos enseña a confiar en la autoridad y el poder de Jesús para sanar y transformar nuestras vidas. Por lo tanto, debemos buscar la compasión y la misericordia de Jesús en nuestras propias vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Debemos cultivar la fe y la confianza en la capacidad de Dios para sanar y salvar. ¿Quiere usted ser salvo? Solamente Jesús lo puede salvar. ¿Quiere usted ser sanado? Solamente Jesús lo puede sanar. Tal vez no está enfermo de algo físico, pero de algo espiritual. Nos enfermamos muchas veces. Y la enfermedad se refleja, como hemos hablado, a través de un vicio, a través de una droga, tal vez del alcohol, que nos ha llevado ahora a una enfermedad física también que nos hace sufrir. Y si alguien está pasando por ese momento complicado, quiero decirle, la iglesia no le puede ayudar, no le puede salvar ni sanar. El pastor tampoco tiene el poder para hacerlo. Pero hoy en esta mañana le presento a alguien que es vivo y real y se llama Jesús. Y es el único que puede cambiar su vida, nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente: reconocer que tenemos una enfermedad, llámese droga, llámese alcohol, llámese cáncer, llámese lo que sea, SIDA, lo que sea, tuberculosis, diabetes, lo que sea. Tenemos que reconocer que solo Dios tiene el poder para sanarme. Y si usted reconoce y dice a Dios, Señor, solamente tú puedes,
y te humillas a Él, tal vez Dios te sane. No porque no tenga el poder, no, sino porque Él tiene un propósito aún mayor en tu vida sobre eso. ¿Por qué? Porque a veces es a través de la enfermedad que nos humillamos a Dios. Es a través de la tribulación, de la necesidad, es cuando buscamos a Dios. Y Dios cultiva nuestra fe y nuestra confianza por medio de la enfermedad, por medio de las dificultades. Y es ahí donde Dios nos cultiva la fe y la confianza en Él para ser sanos y ser salvos. Debemos reconocer que la obra de Dios es una obra universal y que por lo tanto debemos compartir su mensaje de salvación con todos aquellos que lo necesitan. Si usted ha escuchado el Evangelio y usted está viendo que el Evangelio de Dios, que es poder de Él, está transformando su vida, ¿qué tiene que hacer? Cuando salga de este lugar, dígale a su vecino, dígale a su amigo, dígale a su compañero de trabajo, de escuela: amigo, le invito a que venga a escuchar el mensaje de Cristo para su vida. Él tiene un propósito para usted que tal vez usted no lo conoce. Y Cristo, por medio de su mensaje, de su palabra, quiere mostrarle cuál es su propósito. Y recuerde, solo Jesús puede sanar todas las enfermedades. ¿Está usted enfermo? ¿Cuál es la enfermedad que lo ha estado matando, atormentando? Cualquiera que sea, solo el poder de Jesús puede sanar todas las enfermedades. No hay otro como Él. Él es incomparable. Él es poderoso. Solo reconozca su condición de usted, que es un pecador y que hoy usted necesita su perdón ahora mismo. No espere mañana, porque puede ser demasiado tarde. No sabemos si para mañana vamos a tener el tiempo para arrepentirnos. Muchos tienen una idea diciendo: pues yo al final me arrepiento de todos mis pecados ante Dios para que Él me perdone y me vaya con Él. ¿Está seguro de eso? ¿Cuánta gente se ha acostado a dormir y muere de un paro cardíaco? No pudo arrepentirse. ¿O cuántas veces vamos caminando, cruzando la carretera y lo atropella un carro y ni tiempo le da de arrepentirse? Por eso el arrepentimiento es ahora mismo, que está con sus 5 sentidos que Dios le dio para que lo use. Le animo a hablar con Dios hoy mismo a través de la siguiente oración. Inclina tu oído, tu rostro, y ahí a solas con tu Señor, que Él está ahí, porque Él es espíritu. Él está ahí para escucharte. Padre celestial, te reconocemos como el soberano y absoluto Dios del universo, que con poder y autoridad sobre todas las cosas, reconocemos, Señor, que tu voluntad es perfecta y que tus caminos son justos. Te damos gracias, Señor, por tu poder de sanar, pero también reconocemos que no siempre sanas de la manera que nosotros queremos o deseamos. Te pedimos, Señor, nos ayudes a confiar en tu soberanía y en tu amor, e incluso cuando no entendemos tus caminos. Señor, te pedimos que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, en todos aquellos que amamos. Sea que sanes o no sanes, siempre serás glorificado. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Padre, nos humillamos, Señor, y perdónanos, Señor, si hemos estado haciendo todo lo contrario a esto, Señor, de lo que tu palabra hoy nos ha hablado. Estamos en tus manos, Señor.
Yo ruego, intercedo, Señor, por todo tu pueblo en el nombre de Jesús, que podamos tener esa verdadera comunión personal e íntima contigo todos los días, Señor. Y si alguien está enfermo, Señor, yo ruego conforme tu voluntad que tú obres, porque tu voluntad es perfecta y no tiene errores. Por aquellos que están en tribulación, en necesidad, que conforme tu gloria y tu gracia sean bendecidos y prosperados en esa riqueza espiritual de tu palabra, Señor. Porque cuando somos enriquecidos con esa riqueza espiritual, podemos tener la confianza, la fe y la capacidad para seguir esperando en ti. Señor, todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, tu Hijo amado, Señor. Gracias.